Bendiciones, hermanos. Buenos días, que el Señor les bendiga. Eh, Esta mañana estoy muy agradecido con el Señor, el privilegio que Él me concede de estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Esta mañana voy a presentarles algunas imágenes de algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, y he preparado una pequeña presentación que quiero que veamos a través de este devocional. Así es que un momentito para poder compartir aquí mi pantalla con ustedes, para poder platicar de una carta de amor, así he titulado este devocional, una carta de amor escrita en el corazón o escrita en nuestros corazones. Hay un pasaje de la Biblia que está en Deuteronomio capítulo 6, donde están diferentes mandamientos para el pueblo del Señor, pero hay uno en particular donde dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, que es Deuteronomio 6:5. Sigue diciendo en el verso 6, y aquí voy a cambiar de versión, dice, eh, grábate, vuelve a decir el verso 6, en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y quiero dirigir la atención esta mañana a esa frase, sobre todo a esta parte. En el hebreo utiliza un verbo muy interesante cuando habla de inculcarlas. Dice esta versión: inculcarlas continuamente. Utiliza el término hebreo shanan, el verbo hebreo shanan, que la primera imagen de este verbo se refiere a algo que está afilado, punzante, que sirve para horadar o hacer una especie de agujero, ese tipo de cosas, de un instrumento afilado o un instrumento punzante, a eso se refiere. Y la aplicación metafórica que esta expresión tiene, sobre todo en esta estructura hebrea de los verbos, que se llama piel, que es una estructura que incluye más fuerza, más intensidad. Entonces este verbo shanan toma la connotación de repetir, pero no solo repetir así suavemente, sino de repetir constantemente, o como se ha traducido en esta versión, inculcarlas, ¿no? De una manera muy puntual. Eso en el caso de nuestros hijos. Sí, hay una lectura de uno de los comentaristas que menciona que la idea aquí es justamente esas palabras que están cortando la piedra, que van a ser una marca de la piedra. Así la ley sigue diciendo, debe de herir o penetrar en el corazón, debe ser escuchada también en cada generación de nuestros hijos, ¿no? Entonces esta imagen de repetir no es solo una imagen, digamos, solo sonora, sino que incluye muchas cosas, ¿no? Y el tema de plasmar, de hacer una marca indeleble, no solo de tinta, sino una especie de impresión profunda, una impronta, como en los antiguos sellos, ¿no? Que no era superficial, sino que quedaba algo más profundo, como una marca que no tan fácilmente se iba a quitar. Eso también me recuerda mucho lo que el profeta Jeremías menciona en el capítulo 31, y dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eh, y ese es interesante, ¿no? El tema aquí del corazón desde el contexto hebreo, que incluye la integralidad. No es el corazón nuestro solo de las emociones, sino es el tema del intelecto, el tema de la voluntad, por supuesto, el tema de las emociones también está incluido. Es un asunto integral, ¿no? Las pondré sobre sus corazones, es decir, estarán sobre ellos, ahí las escribiré. Y el sentido de este escribir, otra vez, no es un escribir solamente superficial, sino es algo muy profundo, es algo que queda como una marca muy interesante. Las escribiré sobre sus corazones, sigue diciendo. Y aquí, otra vez, el verbo hebreo que se utiliza es el verbo katab,
que significa escribir, pero que también significa grabar, en el sentido de hacer una marca, que, digamos, como tomar un punzón y hacer una raya, digamos así, profunda, que va rompiendo la superficie o la textura donde se está quedando. Recordemos que los primeros intentos de escritura no fueron con tinta sobre una superficie, sino fueron una especie de punzón y grabados, incluso algunos con un golpe de un pequeño martillo, en algunas cosas hacer una marca sobre superficies duras, que quedaba una marca muy, muy profunda en relación a eso, ¿no? Otro pasaje de la Escritura que menciona, y aquí empezamos a ver algunas crisis, ¿no? En Jeremías capítulo 17, verso 1 dice, el pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante, está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y es interesante porque ahora donde el Señor quiere escribir o donde el Señor va a escribir sus leyes, hay algo previamente grabado en nuestros corazones y es esa naturaleza humana, pecaminosa, caída, que tiende generalmente hacia lo malo, y que debe ser renovada, ¿no? Entonces, hay un conflicto porque se convertiría nuestro corazón en una especie de palimpsesto. ¿Se recuerdan de esos manuscritos griegos que tenían un escrito antes y luego se borraban, se raspaban para volver a escribir algo? El Señor quiere escribir sus leyes en nuestros corazones, quiere poner su voluntad en nuestros corazones, pero en nuestros corazones hay algo grabado previamente, ¿no? Y es esa carga de la naturaleza pecaminosa que portamos, es ese hombre viejo, dice Efesios, ese hombre viejo que está viciado, ¿no? Que ha marcado también en su corazón. Y el profeta dice, el pecado de Judá, el pueblo del Señor, está grabado también en el corazón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y aquí se vuelve a usar el verbo katab, que es el verbo escribir o grabar, y se van haciendo la relación ahí por el tema de este. Y también se usa el verbo harash, que es el verbo grabar, o el verbo arar. Esa es la imagen. Está en la segunda frase donde dice, está esculpido en la tabla de su corazón. Utiliza el profeta el verbo harash, que es como las marcas que va dejando un arado en el terreno. Así está el corazón del hombre grabado con el pecado, ¿no? Las costumbres, los hábitos, una serie de cosas terribles que van marcando nuestras conductas, nuestras formas de pensamiento, nuestras decisiones, y a veces nos afligimos porque no podemos salir de ciertas cosas. Pues sí, porque eso está como una marca permanente ahí en el corazón del ser humano. Y la exhortación del profeta al pueblo del Señor es en Ezequiel capítulo 18, verso 31, dice, arrojen lejos de ustedes todas estas rebeldías que han cometido contra mí y háganse de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué queréis morir, casa de Israel? Pregunta el profeta. Y aquí hay el desafío que lanza el Señor es háganse un corazón nuevo, consíganse un corazón nuevo y consíganse un espíritu nuevo, una vida nueva, un ser nuevo. Y pregunta el morir. Pero la pregunta que yo lanzo acá es, ¿cómo podemos hacer nosotros para conseguir un corazón nuevo? ¿Dónde venden un corazón de repuesto? Como aquella antigua canción que escuchaba yo de niño de Pinocho, y que el hada milagrosa le puso un corazón ahí de fantasía, y Pinocho sonriendo despertó. No nos van a poner a nosotros un corazón de fantasía made in China, no nos van a poner un corazón ahí de repuesto. No, ese cambio no lo podemos hacer, no tenemos dónde conseguirlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros mismos para conseguirnos ese corazón? Hay una exclamación dramática que hace el salmista en el Salmo 51 y le pide al Señor, y a mí me gusta mucho esta frase, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el primer verbo en este salmo es un verbo poderoso porque el salmista utiliza el verbo bara, que es el mismo verbo de Génesis 1:1, cuando en el principio dice Bereshit bara Elohim, ese bara, de ese crear de Dios, ¿no? De ese crear de la nada, de hacer absolutamente algo nuevo que no existía, que no tiene un precedente, que no tiene elementos que sirvan como una especie de materia prima o algo, no. Solo surge del poder y de la soberanía de Dios, ese poder impresionante para hacer
elementos que no han existido. La ciencia discute mucho el tema del origen del universo y una serie de cosas. Nosotros sabemos que Dios de la nada, dice la Escritura, llama, y lo que antes no era, ahora es, ¿verdad? No existía el universo y Dios lo llama de la nada a la existencia. Y eso es lo que el salmista le está diciendo al Señor. Yo no sé si el salmista tiene en su mente el Génesis 1:1, pero nosotros ahora hacemos esa conexión, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, y el salmista utiliza este mismo verbo, el verbo bara, hacer algo nuevo, totalmente nuevo, y es lo que Dios hace en nuestros corazones. No hace una especie, solo nosotros en Guatemala usamos una palabra para cuando nos referimos a cosas que solo tienen una reparación así superficial y no muy bien hecha, y usamos la palabra chapuz. Dios no hace chapuces, y cuando alguien es, por ejemplo, un carpintero que medio arregla los muebles o un mecánico que medio arregla los vehículos, le decimos que es un chapucero, ¿verdad? Porque no medio hace las cosas, pero no las hace bien. Dios no es un chapucero. Dios no hace las cosas a medias, Dios hace las cosas perfectas, Dios hace las cosas bien. Y cuando el salmista se lanza a las manos del Señor diciéndole, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, él sabe que su corazón lo necesita, él se ve a sí mismo en ese Salmo 51, un salmo penitencial muy hermoso, también muy intenso, muy emotivo, muy dramático por las expresiones que tiene. Dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y yo he pensado del salmista, que él era el rey, pero no le está diciendo al Señor, no quites de mí el reino, sino le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, sabiendo que los valores y los bienes espirituales son mejores que los bienes terrenales, ¿no? Nosotros a veces nos aferramos a las cosas materiales, aún a costa de las cosas espirituales y de nuestra relación con Dios y de nuestro servicio en la obra del Señor. Pero el salmista le dice, no partes de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. Al contrario, le pide al Señor que cree en él un corazón limpio. Por eso ya el Señor responde desde otros profetas, dice, yo les daré entonces un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado, les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen, dice Ezequiel, lo dice primero en el capítulo 11, y pondré en ellos un corazón de carne. Y luego sigue diciendo, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice en el capítulo 36, y quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Y aquí estoy llegando al final de esta breve meditación con este versículo del Salmo 119, que a mí me gusta mucho como una especie, una especie de lema para nuestra vida cristiana, ¿no? En mi corazón, Señor, deposité tus palabras para no pecar contra ti. En mi corazón deposité tus palabras. En mi corazón está esa carta de amor, esa carta de gracia que tú nos has escrito, Señor, y yo la quiero tener ahí en mi corazón. Como cuando nosotros nos levantamos esta mañana y encendimos nuestro celular, o encendimos nuestra computadora, y al momento de presionar el botón de encendido, la computadora tiene un sistema automático que actualiza la fecha, actualiza la hora y arranca todo el software de la computadora con los programas que se ejecutan en segundo plano, se dice, o los programas que vienen del sistema operativo de la computadora, que así sea nuestro corazón, que cada mañana cuando abramos nuestros ojos, lo primero que se instale y lo primero que se active en nosotros sea la palabra del Señor, y lo primero que venga a nuestra mente y lo que domine todo nuestro sistema, lo que domine todas nuestras formas de pensamiento, todas nuestras emociones y todo lo que salga de nuestra boca sea la palabra del Señor, para que no caigamos en pecado contra el Señor y que esa palabra quede grabada profundamente, y a veces esa palabra va a ser como la espada de dos filos que nos va a herir, pero no nos va a herir para muerte, sino nos va a herir para bendición, nos va a herir para sanidad, nos va a herir para restauración. Y nos va a hacer mejores personas cada día, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para la gloria del nombre del Señor. Deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes en sus ciudades, en sus países, estén bien. Deseo con todo mi corazón que sus familias estén bien, que puedan seguir trabajando en sus ministerios, siendo útiles en la obra del Señor, que tengamos paz, y que este tiempo y en las circunstancias en las que estamos actualmente, pues que no nos atormenten, sino que aprendamos a tener
calma, paciencia a esperar en el Señor, y que el Señor nos dé la sabiduría para encontrar nuevas formas, nuevas estrategias para seguir siendo efectivos en el ministerio y en el trabajo que hacemos, siempre para la gloria del Señor. Les bendigo, hermanos. Saludos a todos, por favor. Cuídense mucho y que estén bien en sus hogares, en sus familias, que estén bien en sus casas, y que todo lo que hagamos sea para la gloria del nombre del Señor. Feliz día, mis hermanos. Bendiciones.